Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta es la presentación de hidrodinámica del humor acuoso y anatomía del segmento anterior y cuerpo ciliar. Soy Patricio Anis Villarreal, residente de primer año. No, póntela acá. Aquí. Está aquí para que... Mejor los tengo yo. ¿Está bien? Sí. Bueno, R1. Carlos Muñoz y la doctora Luisa Gutiérrez, acompañada del doctor Rodrigo Mateos, que es nuestro tutor. Bueno, recordando un poco la anatomía del ojo, sabemos que hay un segmento anterior y un segmento posterior, y pues el día de hoy pues toca hablar un poco de lo que viene siendo el segmento anterior. Hay que recordar que en el segmento anterior tenemos la córnea, vamos a tener el iris, el cristalino, el cuerpo ciliar, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos toca hablar del humor acuoso. Bueno, nada más brevemente hay que recordar que el cuerpo ciliar se divide en dos: la pars plana, que está pegado a la vara serrata, y los procesos ciliares, que vienen siendo la pars mitata. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, pues como tal, ahorita vamos a estar comentándoles todo. Nomás hay que acordarnos que el drenaje del humor acuoso es por dos vías y todo va a salir hacia el canal de Schlemm. Bueno, lo que viene siendo la vía trabecular. Y después del canal de Schlemm va a pasar a unos canales intraesclerales, posteriormente a las venas epiesclerales, y pues al rato vamos a comentarles hacia dónde drenan estas. ¿De acuerdo? Y nada más, ¿se acuerdan que... Bueno, todavía no. ¿Se acuerdan qué estructuras vamos a ver en la gonioscopía? A ver. ¿Quién será? Tú escoge quién les va a decir, Pato. Pues de un nombre, sí. A ver, Ok, ¿y podemos ver el canal de Schlemm o no se puede ver? ¿Qué? ¿El canal de Schlemm se puede ver o no? No, lo puedes ver en un OCT del segmento anterior. Denle. Y vemos ahí la línea de Schwalbe, la porción no pigmentada de la malla trabecular, la porción pigmentada, el espolón escleral y la banda ciliar, o sea, el cuerpo ciliar. ¿Ok? Denle. Aquí a continuación vamos a escribir un poco sobre el cuerpo ciliar, ya que es una estructura importante para este proceso y para la temática en sí. En el cuerpo ciliar, aquí más que nada se encuentra posterior al iris y comprende, como el nombre le indica, el músculo ciliar y los procesos ciliares. Ambas estructuras poseen características morfológicas únicas, esenciales para sus funciones especializadas de acomodación, regulación de drenaje y formación del humor acuoso. ¿Sienten? Y aquí, más que nada, consisten de dos porciones. Tenemos la pars plana y la pars plicata. La pars plana es en donde se encuentran las tiras musculares, mide de 3.5 a 4.5 milímetros y está bordeada por detrás por la serrata. Y luego tenemos la pars plicata, también conocida como la corona ciliar. Esto es donde se produce el humor acuoso, es la zona que sobresale por detrás de la zona de pars plana, y está formada por los procesos ciliares. Siguiente. Y con respecto a la irrigación, aquí es importante porque tenemos que tomar en cuenta que proviene de dos fuentes: las arterias ciliares anteriores y las arterias ciliares posteriores largas. Y esto es importante porque las ramas en sí se anastomosan para producir un sistema complejo caracterizado por numerosos canales que aseguran que hay una perfusión constante del segmento anterior, la cual se mantiene continua aun cuando hay afectaciones, ya sea como cirugía de segmento o desprendimiento de retina. Bueno, hay que acordarnos nada más que hay tres anillos venosos, siendo el tercero el más importante, porque este es el que nos va, pues ahora sí, a producir el plasma, que va a ser el que nos va a ocasionar, o nos va a producir como tal el humor acuoso. Es el círculo, arteriolar mayor, ¿ok? Es el tercer nivel. ¿Bien?
Y con respecto a la inervación del cuerpo ciliar, esta está dada principalmente por fibras parasimpáticas preganglionares originadas en el núcleo de Edinger-Westphal, en el mesencéfalo. Estas fibras viajan a través del nervio oculomotor, el tercer par craneal, hasta el ganglio ciliar, y este en sí da origen a nervios ciliares cortos o las fibras postganglionares que inervan el cuerpo ciliar. Bueno, hay que acordarnos nada más que las fibras parasimpáticas van a estimular en el músculo ciliar unas células que nos van a liberar acetilcolina, y esta acetilcolina va a ocasionar la acomodación del cristalino, y aparte nos va a ayudar en el flujo del humor acuoso, ¿de acuerdo? En la resistencia del flujo. Y con respecto a aquí hablando en términos generales con respecto al humor acuoso, como mi compañero ya les dijo brevemente al principio, pues es lo que tenemos el humor acuoso y el humor vítreo. Aquí estamos hablando principalmente de lo que está ahí en la córnea y el iris. Pero aquí lo que tenemos que hablar específicamente es la velocidad a la que se reproduce. Más que nada es de 2 a 3 microlitos por minuto durante el día, y ahora en las noches se reduce a un 50% menos, lo cual, y además drena las vías trabecular y uveocelular. Son vías que vamos a hablar a continuación, pero así que por el momento las recordemos. La barrera hematoacuosa en sí mantiene el humor acuoso libre de proteínas en un rango entre 1 a la 200 y 1 a 500 de la proteína que se encuentra en el plasma, lo que permite una claridad óptica. Y esta barrera hematoacuosa se denomina la zonula occludens, que nos va a ayudar cuando hay células con un peso molecular mayor, por si las proteínas no van a pasar por ahí, ¿ok? ¿Vale? Y aquí enfrente tenemos una tabla que indica los componentes principales del humor acuoso. Aquí hay muchos, pero aquí los que yo quiero resaltar principalmente son algunos que están mencionados, como el sodio y el ascorbato, y hay algunos que no están, como el agua y el pH. El agua en sí está en un porcentaje de 99.69% y el pH está en 7.20. Aquí lo que tenemos que resaltar es que la proteína en sí es el restante 1%, y al mismo tiempo está el ascorbato. Es importante porque este se presenta 15 veces mayor que la proteína. Y también tenemos que tomar en cuenta, es un antioxidante. Es un antioxidante que se presenta en mayor cantidad que Va a las inhibir los radicales libres. Y también hay otras enzimas que se encuentran ahí en el humor acuoso, que son numerosas, pero la más importante aquí es la anhidrasa carbónica. Y eso es un componente importante porque es el que está siendo afectado por los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los cuales afectan la producción del humor acuoso al disminuirlo, y eso nos ayuda a reducir la presión intraocular. Bueno, la función del humor acuoso es mantener la presión intraocular, es proporcionar sustratos y retirar metabolitos, es entregar altas concentraciones de ascorbato y proporcionar un medio transparente e incoloro, ¿de acuerdo? Ahora, ya mencionamos esto, pero aquí está más que nada dónde se produce el humor acuoso. Ya hablamos del humor acuoso, sus componentes, sus calidades. Aquí está dónde principalmente se produce. Aquí más que nada se lleva a cabo por las células epiteliales más profundas del epitelio no pigmentario en las superficies de la pars plicata. Y la continuación del epitelio no pigmentado forma parte de la retina neurosensorial, mientras que por otro lado el epitelio pigmentario, la borla pintada, sí termina formando parte del EPR. Y el cuerpo ciliar en sí, un dato interesante, contiene alrededor de 70 a 80 procesos ciliares. Y con respecto a la regulación, se deriva del plasma dentro de la red capilar de los ciliares, y hay 3 pasos en su regulación. Tenemos difusión simple, ultrafiltración y secreción activa. Sí. Es de la producción, no del drenaje. Sí hay 3. O sea, primero están esos 3 y luego están otras 3. Son 3 pasos para la producción y son otros 3 pasos o 3 vías para el drenaje, no para la producción.
Ellos se encargan Ok. Tenemos el drenaje y luego tenemos los del proceso. La secreción activa, que actualmente la difusión simple es un poco más pasiva. Sí, pero es dentro de esto. Sí. ¿La que sigue? Bueno, y el flujo del humor acuoso, hay que recordar únicamente que se produce aquí en los procesos ciliares, o sea que es la porción anterior del cuerpo ciliar, va a pasar por la zónula hacia la pupila, y no sé si han visto ustedes cuando hay celularidad en la cámara anterior, o sea, no sube hasta arriba, o sea, más bien se queda y se va hacia los lados. ¿Sí lo han visto? ¿Por qué es esto? Porque hacia la córnea hay un gradiente de temperatura menor, o sea, se va hacia lo calientito que va a salir hacia el canal de Schlemm. Este canal de Schlemm lo va a pasar hacia las venas epiesclerales y venas conjuntivales. Las venas epiesclerales van al seno cavernoso y las venas conjuntivales van a ir, pues ahora sí que hacia la región facial o sea, hacia las venas oftálmicas y venas faciales. Proceso ciliar, sonula de zinc, sí. La producción anterior, el cuerpo, y así, y pasamos directo al canal de Schlemm y ya las vías. Simplemente así, está indicado aquí en la presentación. Sí, ya lo dijimos y aquí está la imagen subsecuente. Siguiente. Y ahora aquí ya tenemos propiamente dicho las vías de drenaje del humor acuoso. Más que nada, comúnmente son solo las primeras dos, que son la vía convencional y la no convencional, pero también existe una tercera parte que es del parte del iris, que es un porcentaje muy mínimo, pero que sí sentimos que era importante recalcar también. Más que nada, la convencional se encarga del 90% del humor acuoso, y ahí el humor acuoso va por la vía trabecular al canal de Schlemm y luego pasa al sistema venoso, mientras que lo convencional se encarga del restante 10%. ¿Siguiente? No, todavía no. Bueno, nada más hay que recordar que la vía trabecular y la vía, o sea, la convencional y la no convencional, cuando en niños cambia, o sea, va cambiando con la edad. En niños va a ser el 70% convencional y el 30%, y con la edad va a ir, pues ahora sí, modificándose. Comenten en Shields, no comentan la vía del iris, comentan la vía V o vortex, que esta es a través de un proceso osmótico. ¿De acuerdo? ¿No necesitan alguna pregunta hasta ahorita? Más que la celularidad, en el ciclo de pseudoexfoliación, cuando empezamos a tener la liberación del pigmento, se ve en la córnea. Entonces, esto es un signo muy importante para el ciclo de pseudoexfoliación. Y también en el flujo del humor acuoso, pues hay que recordar que este se va a ir enfriando conforme va llegando a la córnea. ¿Pero es exfoliación o dispersión pigmentaria? Porque dice pigmento. Pigmentario. Ah, Sí, dispersión pigmentaria. Exfoliación es el signo de Y aquí estamos hablando ya de la malla trabecular, que se divide clásicamente en tres capas, que O sea, son la vía convencional. Sí, la vía convencional, que también a su vez divide en tres capas: la oveal, la corneoescleral y la yuxtacanalicular. Y aquí más que nada lo que tenemos que recordar es que la malla trabecular uveal está adyacente a la cámara anterior y está dispuesta en bandas que se extienden desde la raíz del iris, el cuerpo ciliar, hasta la córnea periférica. Bueno, y la porción yuxtacanalicular, hay unas vacuolas. Estas vacuolas son dependientes de presión intraocular. O sea, van a ir aumentando dependiendo cómo va necesitándose, ¿de acuerdo? Y luego aquí, un poquito más a detalle, tenemos la descripción de la vía trabecular, la convencional, el 90% del drenaje, que ya mencionamos que va por el canal trabecular y el canal de Schlemm. Aquí lo que tenemos que recordar es que esta es sensible a la presión. La no convencional no es sensible a la presión. Esta sí la es. Funciona como válvula. Tiene canales trabeculares entre 200.000 a 300.000 por ojo y tiene flujo de salida de 0.22 a 0.33 microlitros por minuto. Y luego la avascular es el 10%, pasa por el cuerpo ciliar hacia el espacio supracoroideo, serena por la circulación venosa al cuerpo ciliar, coroides y esclera. No es sensible a la presión, puede drenar hasta el 45% del humor acuoso, pero con la edad se reduce el drenaje, como mi compañero mencionó anteriormente. Y ya mencioné que también hay una pequeña cantidad que se drena directamente por el iris, en vez de las vías anteriormente mencionadas. Bueno, nada más, los análogos de prostaglandinas
son los que trabajan en esta porción. Y la- La no dos y convencional. la dos. Y aquí tenemos dos imágenes que recalcan un poquito lo que estamos haciendo. Aquí tenemos una imagen de la porción pigmentada del epitelio, que está afectada por el cáncer algodón SBT. Y aquí, esto quiero que lo recuerden porque aquí estamos viendo aquí lo que se ve a través de una artroscopía. Podemos usarles imágenes diferentes sobre básicamente la línea de Schwabe, o la ocular, el tono escleral, el cuerpo escleral iris. Pero esto es lo que van a ver ustedes cuando estén usando una artroscopía. Tenemos ahí un punto de referencia. Y de lo que decía el doctor Ponce, o sea, la línea de San Paulesi, se va a ver cuando hay una exfoliación sobre la malla trabecular. De las preguntas que vimos, decía, ¿qué medicamento funciona tanto en la vía convencional y en la no convencional? Es el latanoprosteno Bunoz. El Bunoz, trabaja sobre el óxido nítrico, que nos va a ayudar, en la malla trabecular, y pues el análogo de prostaglandinas, que viene siendo el latanoprosteno. ¿Ok? Bueno, primero hablamos sobre la dinámica del humor acuoso. Ahora tenemos aquí la anatomía y la fisiología de las células ganglionares de la retina y el nervio óptico. Doctor, no sé si quiera comentar ahorita o después. Luisa. La línea de Schwarz es la terminación de Descemet. La capa más externa. Estamos yendo de externa a interna. Okay. Aquí, más que nada, cuando hablamos de las células ganglionares, tenemos que tomar en cuenta un poco la cabeza del nervio óptico, la cual comprende fibras nerviosas que se originan en células ganglionares de la retina, las cuales la tenemos aquí abreviadas, y convergen sobre la cabeza del nervio óptico desde todos los puntos del fondo del ojo. Y estas son células que pasan por un canal fenestrado llamado la lámina cribosa, la cual vamos a detallar ahorita a continuación. ¿Siguiente? Aquí primero tenemos una representación de lo que tenemos que creer importante, porque aquí más que nada en la cabeza del nervio óptico tenemos 4 capas que tenemos que tomar en cuenta. Primero la capa de fibras nerviosas superficiales, o el tejido nervioso. Luego tenemos la región prelaminar, la región de la lámina cribosa, o la región laminar, y finalmente la región retrolaminar. Siguiente. Con respecto a la lámina cribosa, esta es importante porque presenta más que nada el principal soporte estructural para el nervio óptico cuando éste sale del ojo. Consiste en una red reticulada de heces de ojo conectivo que se comprende principalmente de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular. En este caso incluyen la elastina, la amina y la fibronectina. Con respecto a la distribución, más que nada estamos hablando de fibras nerviosas arqueadas que ingresan a polos superiores y inferior del disco óptico, los cuales son más sutiles al daño glaucomatoso. Y esta susceptibilidad explica la aparición frecuente de efectos arqueados del campo visual en ojos con glaucoma. Bueno, aquí lo que vamos a ver es este arqueamiento. Las fibras, si se fijan, en la región temporal, primero es horizontal y arqueado, ¿ok? Y lo que viene siendo las fibras de la región tanto foveal como nasal son totalmente derechas, ¿ok? El nervio óptico en sí está compuesto por 4 regiones. Tenemos los axones de las células ganglionares de la retina, el tejido glial, la matriz extracelular y los vasos sanguíneos. Y además es importante tomar en cuenta que el nervio óptico humano consta entre aproximadamente 1.2 y 1.5 millones de axones de células ganglionares de la retina, aunque existe una variabilidad individual significativa entre ya sea por individuo, por etnia, diferentes tipos. Shields comenta nada más,
que las células son de 700,000 a 1.2 millones, mientras la academia nos comenta que es de 1.2 a 1.5 millones. ¿Ok? Y los cuerpos ciliares de las células ganglionares de la retina se encuentran en la capa de células ganglionares de la retina y sus axones hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral. La porción intraorbitaria del nervio óptico tiene dos componentes que son el nervio óptico anterior y el nervio óptico posterior. Y el nervio anterior se extiende desde la superficie de la retina hasta la región retrolaminar, donde el nervio sale por la cara posterior del globo ocular. ¿Sí? Y aquí tenemos una representación para que la tengan en cuenta cuando ya sea el turno de explorar. Pero más que nada aquí tenemos que tomar en cuenta que el diámetro de la cabeza del nervio óptico es aproximadamente entre 1.5 a 1.7 milímetros y está medido mediante planimetría, pero también, como mencionamos anteriormente, varía entre grupos individuales y entre grupos étnicos. Y después de salir del globo ocular, el nervio óptico se expande hasta aproximadamente 3 a 4 milímetros y este aumento de tamaño se debe a la mielinización axonal, el tejido lineal y el comienzo de las leptomeninges, también conocido como las vainas del nervio óptico. De hecho, hay cierta bibliografía que nos comenta que el diámetro puede ser desde 0.6 hasta 4 y cachito, ¿ok? Y nada más hay que acordarnos que en el anillo neuroretiniano, esto lo van a comentar yo creo en la clase de campimetría, las porciones que se afectan principalmente vienen siendo la inferior y la superior. Muy bien. Y otra cosa que no comentamos, la irrigación de la cabeza del nervio óptico se da por la arteria central de la retina y las arterias ciliares cortas. ¿Ok? Y ahora sí su drenaje pues viene siendo por la vena central de la retina. No sé si tengan alguna duda, porque ya sería todo. ¿De acuerdo? Puedes tirar un poquito las diapositivas hacia atrás. Un poquito atrás, atrás. Bueno, primero su presentación está bien, me gusta, es corta, va a los puntos claves, me gusta que tiene bibliografía, es actualizada, no es vieja, y pues saben de lo que están hablando, que es lo más importante de una presentación. Primero vamos a detenernos aquí un poquito. ¿Por qué? En el glaucoma es muy importante hacer un diagnóstico preciso y asimismo su tratamiento. Si nos damos cuenta, si yo veo esta imagen, veo que aquí está el cuerpo ciliar, aquí está el cristalino, y todos, pues las estructuras están juntas, ¿no? Entonces, primer paso, en un paciente que yo sospecho de glaucoma, tomo presión intraocular, después hago una gonioscopía. Hay dos clasificaciones, hay tres clasificaciones, pero dos son las más exactas. La primera y la que más usamos acá, ¿cuál es, Erika? Voy a hacer preguntas así, ¿no? ¿Y la segunda, Caroli? Muy bien. Ahora, cuando yo valoro el ángulo y veo si es una cámara estrecha o es una cámara amplia, tengo dos opciones, ¿sí? Si es una cámara estrecha, generalmente, ¿por qué se puede ver? De ver, ¿por qué se hace estrecha la cámara? Exactamente, aquí estamos viendo la imagen, ¿no? Entonces el cristalino, si empuja un poco, vamos a hacer un poquito la cámara estrecha. O simplemente la inserción. Por eso es importante valorar el ángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos la inserción y en base a eso, pues, simplemente a lo mejor por una hipermetropía alta, el ángulo está corto, ¿sí? Encaminándonos un poquito más hacia el tratamiento, los procesos ciliares son los que generan el humor acuoso. 3 medicamentos de los que más usamos actúan específicamente en esa vía. Y hay solo uno que actúa en la vía no convencional. Pero aquí hicieron una pregunta muy buena, donde dicen que actúa en la vía no convencional y en la convencional. ¿Alguien sabe por qué el latanoprost bunod actúa así? Exactamente. Sí. Tiene un análogo de óxido nítrico que va a estimular un poquito la secreción en la vía convencional y al mismo tiempo el latanoprost, pues la vía no convencional. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo doy un láser, lo puedo dar en dos formas. Lo puedo dar en la porción del ángulo o en el proceso ciliar, ¿sí? ¿Esto con qué finalidad? Permeabilizar la salida o el drenaje, como dijeron, o disminuir la producción. ¿Qué tipo de láser yo puedo dar para
ayudar al drenaje del humor acuoso. Exacto, lo mencionó el doctor Patricio. Entonces, si yo doy un SLT, primero me tengo que cerciorar que el ángulo esté abierto. Hay dos tipos de láser que usábamos anteriormente, que es el ALT, que es con argón. El único problema es que pues hacía una cicatrización más amplia y terminaba por cerrar, ¿no? En lugar de permeabilizar. ¿Y el SLT con qué tipo de láser es? Excelente. ¿Cómo trabaja el YAG? Fotodisrupción. Muy bien. ¿Y qué tipo de láser actuaría aquí? Una ciclofotocoagulación transescleral. Un láser diodo, ¿no? Lo hacemos acá, pero llegamos a este punto. Exactamente. Es una destrucción de los procesos ciliares. Entonces, por eso es importante entender dónde se produce el humor acuoso y dónde se drena el humor acuoso. Porque en base a eso yo puedo dar un tratamiento, ¿sí? Los 3 medicamentos que disminuyen la producción del humor acuoso, el primero, beta bloqueador. El segundo, alfa-2 adrenérgico. Y el tercero, inhibidor de la anhidrasa carbónica. Como mencionó el doctor Patti y el doctor Carlos, la anhidrasa carbónica se encuentra en el humor acuoso, entonces si la disminuimos, disminuimos la producción. A través del simpático, si nosotros disminuimos, igual disminuimos la producción. Y habló algo muy importante de la acomodación. Nosotros antes usábamos un medicamento que se llama pilocarpina. La pilocarpina jalaba al espolón escleral, por eso les decía que ¿qué es el espolón escleral? Son las fibras longitudinales del cuerpo ciliar, entonces se estiraban el ángulo y lo hacían más amplio. La usábamos antes la pilocarpina cada 4 horas. El único problema es que al hacer ese movimiento podíamos generar un ¿qué? Un desprendimiento de retina. Actualmente ya no se hace y genera un poco de dolor de cabeza. O sea, a grandes rasgos su clase está muy bien. Me gusta que sean cortas, no que sean largas. ¿Por qué? Porque con eso yo tengo tiempo de retroalimentarnos un poco. Y lo más importante, que sepan para qué sirve cada cosa. Voy a hacer una pregunta al aire que lo repitieron varias veces. Y va a ser para Max. ¿Dónde se produce el humor acuoso? ¿En qué porción? Excelente. Y sería todo, ¿sale? Bastante.